me puede acompañar. Tengo un solo verso introductorio, pero tengo unas versiones diferentes que no están ahí disponibles para usted, pero yo se la voy a leer para su beneficio. Juan capítulo 1, verso 14, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. Vamos a hablar de un tema muy importante y creo que va a ser de mucha bendición para ustedes. El Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 14. Tengo dos versiones traducidas del inglés al español. El inglés tiene unas versiones muy buenas de las traducciones literal del hebreo al inglés y también del griego al inglés. Entonces no tenemos unas versiones tan literal en español, pero la podemos tener estudiando un poquito, poder tener esa traducción en español. Esa traducción se llama la traducción del West, de el Nuevo Testamento en inglés. Dice esta traducción, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. Y la palabra, entrando a un nuevo modo de existencia, se hizo carne y vivió en una tienda. Esa palabra ahí, tienda, es un cuerpo físico. Recuerde que Pablo le llamaba templo a nuestro cuerpo y también Juan le llama una tienda en esta traducción literal del hebreo al inglés. Dice, y vivió en una tienda entre nosotros, en un cuerpo de carne entre nosotros. Dice, y nosotros miramos con cuidadosa y atención de una alta consideración y percepción espiritual su gloria, la gloria del unigénito engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando un poquito de la humanidad de Jesús. Ahora, otra versión en inglés, el mismo capítulo, se llama la Biblia amplificada, la Amplified Bible, en inglés, traducida al español, dice, y la palabra, que es Cristo, se convirtió en carne, o sea, una carne humana, encarnado. Dios se encarnó en Cristo e hizo su tabernáculo, otra expresión para cuerpo, físicamente, puso su tienda de carne, tuvo un cuerpo físico entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Vimos, esa palabra gloria significa honor, majestad. Tal gloria que solo el Hijo unigénito recibe del Padre, lleno de gracia, favor, bondad y de verdad. O sea, el Hijo, cuando se hizo carne, Dios se hizo carne, pudimos ver esa gloria reflejada en una humanidad. Y eso nos da mucho de qué a nosotros pensar. ¿Por qué? Porque Dios se hizo carne. Dios en algún sentido fue humano. Agregó, como estaba estudiando, agregó humanidad a su deidad. Y eso nos llama mucho la atención y queremos estudiar esta mañana, porque yo veo muchas personas que desligan la humanidad de Jesús. Creen que Jesús andaba en una nube todos los días, se paraba con dos ángeles a su lado y sus almohadas eran espirituales y todo lo que es. No, Jesús es y fue humano. Y hay un humano entre la deidad, o sea, entre la Trinidad. Hay un Padre que es espíritu, hay un Espíritu Santo que es espíritu, pero hay una persona de cuerpo y carne entre la Trinidad o entre la deidad. Así que eso nos da un auxilio. ¿Por qué? Porque Jesús comprende nuestra humanidad. Jesús comprende tu debilidad. Aunque la Biblia dice, y me estoy adelantando, que Jesús fue tentado en todo, pero dice la Biblia sin pecado. O sea, Jesús sabe cómo es ser tentado. Jesús sabe no de un pecado de adentro, sino un pecado de afuera que trata de entrar a nuestra vida para llevarnos a un destino diferente del cual Dios quiere para nosotros. Así que en esta mañana quisiera compartirle bajo el tema Jesús conoce tu humanidad. Diga conmigo, Jesús conoce tu humanidad. O sea, Jesús entiende por lo que tú y yo pasamos. Jesús entiende la complicación o la tentación que es jalar nuestro cuerpo para un lado en el cual nosotros no queremos. Ahora, Dios manifestado en carne encierra uno de los misterios más profundos que la mente humana no puede percibir. Porque mucha gente con su mente humana no puede entender cómo es Dios, es un espíritu que no tiene cuerpo. Ahora imagínense que Dios, que es un espíritu que no tiene cuerpo, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. La gloria
no es una gloria como la que tú y yo tenemos, una gloria como la que Él solamente puede recibir. O sea, por eso Jesús hacía tantas cosas en su cuerpo que nosotros no podemos hacer aunque estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una gloria particular que el Padre le dio para que Él habitara entre nosotros y pudiera caminar en esta tierra. Es uno de los misterios más profundos que la mente humana no puede percibir ni entender. El que Dios se vistiera de humanidad y siguiera siendo Dios es una de las cosas inexplicables al pensamiento humano. ¿Cómo es que Dios deja de ser Dios y se vuelve hombre, pero todavía es Dios? Como dice Filipenses, que Él se despojó de su deidad y se hizo como nosotros. Aprendió obediencia hasta la muerte, muerte de cruz. Es algo que no podemos explicar, no hay palabras para explicarte de qué forma fue la que Dios hizo y se volvió humano o agregó humanidad a su deidad. Podemos entender que la verdadera o la verdad bíblica habla de que tú y yo participamos ahora de una naturaleza divina, pero Él ahora, siendo divino, participó de una naturaleza natural. O una naturaleza carnal, no porque era carnal, sino porque agregó esa humanidad a su cuerpo. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que ahora nosotros somos participantes de la naturaleza divina que Dios tiene? Nosotros siendo carnes, siendo espíritu también ahora a través de Cristo, participamos de esa esencia de la cual Dios es y que Dios tiene. Pero imagínense, nosotros ahora nos volvemos como la esencia de lo que es Dios, pero imagínense a Dios volviéndose como uno de nosotros. Por eso que Dios entiende nuestra humanidad. Aunque estas dos verdades bíblicas son una llave para entender toda la doctrina de la encarnación, todas esas cosas que usted y yo predicamos o hemos sido enseñados, Dios en la persona de Jesús se manifestó en carne. Estoy en la introducción. Para que tú y yo fuéramos participantes de su naturaleza divina. O sea, Jesús es el puente para llegar al Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que Él se hizo carne para que tú y yo llegásemos al Padre. No había otra manera, no había otro camino de llegar al Padre, sino es a través de la encarnación del Hijo de Dios. Y ahora vamos a dar 7 puntos para que tú comprendas por qué Jesús entiende tu humanidad. Este mensaje yo lo tenía por años que quería predicarlo, pero hasta hoy el Señor me dio luz para poder compartírselo a ustedes. Porque no entendemos muchas veces que Jesús tuvo humanidad. Dios no dejó de ser Dios cuando se hizo carne o se hizo hombre. Los teólogos tienen una discusión porque usted ha escuchado la expresión 100% Dios y 100% carne o hombre. Pero si tú eres 100% de algo, no puedes ser 100% del otro. O eres hombre o eres Dios. Y ellos han llegado a la conclusión que es mejor decir completamente Dios y completamente hombre. No entendemos. Si hay algo que está lleno, ¿cómo va a estar 100% también lleno de hombre? No se puede entender. Pero Dios se hizo hombre. Dios se encarnó en Jesús. Y Dios entiende nuestra humanidad. Por eso Él tiene compasión de nosotros. Diga conmigo, compasión. Y ahora le voy a leer otro versículo. Dios nunca dejó de ser Dios, pero a la misma vez Dios comenzó a participar de nuestra naturaleza carnal o humana. Muchos creyentes desconectan que Jesús tuvo una humanidad. ¿Usted cree que Jesús siempre estaba contento con las cosas que le hacían los fariseos? Con las intenciones de hacer caer a Jesús o de hacerlo dejar mal. No sacó Jesús una cuerda de azote y comenzó a darle correazos a todo el mundo cuando vio que en el templo, la casa de Dios, se había convertido en cueva de ladrones. Jesús tenía una humanidad. A Jesús le dolió muchas cosas que ahora vamos a aprender. Y le pido al Señor que me dé el tiempo para poder hablarlas todas. Nosotros, los creyentes, hemos desconectado a Jesús de una humanidad. Y es que si no lo hubiera tenido, no hubiese podido caminar sobre la tierra como tú y yo. Eso implica muchas veces, por ejemplo, de que si Jesús no hubiera tenido humanidad, Él no hubiera podido redimir de todos nuestros pecados. Y quiero que usted entienda esto. Jesús no nos redimió como Dios, Jesús nos redimió como hombre.
Por eso nosotros ahora tenemos acceso como hombre al trono de su gracia. Porque si Jesús nos hubiese redimido como Dios, tendríamos que ser Dios para apelar a esa redención que a través de Dios nos lo otorga. Se oye como complicado, pero es lo que Dios ideó para que tú y yo fuésemos salvos. Jesús tuvo que ser hombre para poder redimirnos. Y Él tenía que despojarse de su deidad y vestirse de humanidad para Él poder tener compasión o compadecerse de nosotros. Hebreos 4:15 dice la Biblia, uno de mis versos favoritos: porque no tenemos un sumo sacerdote, dice la Biblia, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué significa eso? Que Él tuvo una humanidad como tú y yo, pero sin pecado. O sea que Jesús fue tentado. No solamente en el desierto, Jesús tuvo otras tentaciones, la cual vamos a tratar de hablar un poquito en esta mañana. Así que tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros porque tiene nuestra semejanza. ¿Alguien ha leído Génesis cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su ¿qué? Semejanza. Ahora dice la Biblia que Él se hizo hombre a la semejanza de nosotros. Imagínense lo que tuvo que hacer Dios. Tuvo que hacer lo contrario para redimirnos. Él nos creó a su imagen y semejanza, y ahora Dios se somete a nuestra semejanza para poder rescatarnos. Cuánto amor Dios tiene con nosotros, que se sometió a esa debilidad para buscar a aquel que se había perdido. Por eso la Biblia dice que Él dejó las 99 para buscar a la ovejita que se había perdido. Dios estuvo dispuesto a vestirse de nuestra humanidad sin pecado para compadecerse de nosotros. Por eso yo le doy gracias a Jesús. Porque si Él no hubiera hecho, todos estuviéramos destinados al infierno. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero gracias a que Él se hizo hombre. Dele gracias a Jesús porque Él se hizo hombre. Jesús estuvo dispuesto. Jesús no fue egoísta. Jesús no fue egoísta con nosotros. Él pudo decirle: ¿por qué yo, si yo no he pecado, Padre? ¿Por qué tengo que ir yo a rescatar a estos fornicarios, adúlteros, a esta gente que no te agrada y que no busca de ti? Porque en última instancia, Dios es el que nos busca primero. Dios provoca que nosotros busquemos a Él. Dice la Biblia que Él nos amó primero antes que nosotros le hubiéramos amado. Así que la intención de salvarnos, la intención de levantarnos, la intención de amarnos, la intención de hacer todo con nosotros es de Dios. Por eso nadie se puede llevar la gloria. Todo lo hace Dios. Él pone el querer como el hacer para su buena voluntad. Él te da el querer de levantarte, Él te da el querer de buscarlo, porque Dios es el que provoca en nosotros. Así que tenemos que darle gracias, tenemos que desplegarnos en gracias a Dios, decirle gracias que te hiciste hombre, gracias que no eres como nosotros, porque nosotros somos egoístas. Por eso le doy gracias a Jesús, que siendo Dios no se opuso a venir a rescatarnos. Ahora le quiero hablar 7 puntos para que usted conozca que Jesús tuvo humanidad. Número 1, uno de los versos que la gente más se aprende, porque es tan pequeñito. Jesús lloró. Usted ha leído el verso, ¿verdad? Si no ha leído el verso, apréndaselo hoy. Jesús lloró. Pero ¿qué implica que Jesús lloró? ¿Por qué Jesús lloró? Dios hecho carne lloró. O sea que le dolió. Porque tú lloras cuando algo te duele. Tú lloras cuando algo te aflige. Tú lloras porque tienes sentimientos, emociones que juegan un papel dentro de ti que te sacan una lágrima. Estudiemos eso. Juan 11, 33 al 37. Esto será uno de los mensajes muy importantes para que usted lo vuelva a escuchar nuevamente. Juan 11, 33 al 37 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, y este subrayelo, se estremeció. ¿Alguna vez usted se ha estremecido? Usted llega de su trabajo y dice: oye, fulano se murió. ¿Tú cómo que? No puede ser si yo lo vi esta mañana. Tú te estremeces. ¿Se estremeció dónde? En espíritu, y se conmovió
Dice, y dijo, ¿dónde le has puesto? ¿Dónde le pusisteis? O sea, Jesús quería buscarlo. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y entonces viene el versículo, Jesús lloró. Wow. Y quiero que usted aprenda algo esta mañana. Jesús no lloró porque Lázaro había muerto. Jesús lloró porque vio a la gente llorando y se conmovió en su espíritu. Si en algo yo me parezco a Jesús, es que cuando yo veo a la gente llorar, no se me puede escapar una lágrima. ¿Por qué? Porque soy conmovido al dolor de la persona. Conmovido al dolor de la persona. Entonces dijeron entonces los judíos, ¿cómo se dieron de cuenta que Jesús amaba? Porque Jesús lloró. Dice, mirad cómo le amaba. ¿Cuántos por amor han llorado? Levante la mano. Cuando alguien te hace algo que tú no esperabas y tú dices, wow, hermana, de verdad no tengo palabra, y saca la lágrima. Y algunos le dijeron, miren lo que los fariseos, por eso los fariseos son los hijos del diablo. Miren lo que le decían al ver a Jesús llorando, al maestro, al Hijo de Dios, a la encarnación hecha carne, a Dios hecho carne. Dice, no podía que le abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Pero aprendemos que Jesús, se recuerda que Jesús le advirtieron, oye, Lázaro está enfermo. ¿Y qué dijo Jesús? Oye, esa muerte o esa enfermedad no es para muerte, sino es para glorificar al Padre en el Hijo. Jesús lloró porque fue conmovido y estremecido. Jesús tenía sentimientos, tenía emociones. Si él no fue un hombre que tuvo sentimientos, entonces fue un robot creado a una especie que no se puede semejar o que no se puede comparar a nosotros. Jesús tuvo sentimientos. Él le pegó el dolor que vio en la gente cuando la gente pudo percibir que Lázaro había muerto. Esto nos habla de la humanidad de Jesús. Ya diga conmigo, la humanidad de Jesús. Una de las características de los seres humanos es que somos frágiles ante las situaciones. Somos frágiles ante las circunstancias. Y si Jesús no sintió ese sentimiento cuando alguien te dice una noticia que tú te estremeces por dentro, Él no fue humano. Pero la Biblia testifica de que Él sintió eso mismo que tú sientes. Cuando todo el mundo te defrauda, y ahora tenemos un punto específico de eso, que tú lloras. Él sabe, Él conoce tu condición, porque Él también lloró. Él también botó sus lágrimas. No aguantamos nuestros sentimientos expresivos y los expresamos al frente de las adversidades. Cuando alguien te dice, oye, tu contrato ha sido terminado, y tú tenías esperanza, y tú dices, oye, y sacas la lágrima ahí. Porque no te la aguanta. Y dice, no voy a llorar, no voy a llorar. No, todo el mundo cuando le da una mala noticia se quiebra. A menos que tú seas Robocop, que no tengas sentimientos. Pero hasta el hombre más fuerte o que se da más fuerte llora. Aunque nadie lo vea, pero llora. Mi hermano, el ateo más ateo del mundo, cuando el avión se está cayendo, apela a Dios. Yo nunca he visto un ateo, yo no creo en Dios, así que vamos a morirnos. Yo una vez tuve el privilegio de viajar a Israel. Y para llegar a Israel tuvimos que hacer escala en España, después Egipto, llegamos a Israel. Al regreso hicimos lo mismo, Israel, Egipto, España, pero de España acá son 10 horas. Y saliendo de la península ibérica, ese avión comenzó a temblar como nunca en mi vida yo he estado en un avión que tiembla. Y mi hermano, yo vi hasta pastores llorando. Porque yo fui con una iglesia a Israel. Pastores llorando. Señor, tú no me has traído aquí para morir. Ayúdanos. Y hubo uno que me agarró el hombro y me lo apretaba. Yo, oiga, ¿qué pasa? Porque todo el mundo en una circunstancia, mi hermano, dice la gente que es preferible
estar en un carro que en un avión, porque ¿cómo tú controlas un avión en el aire? En el carro tú estás en la calle, pero en el avión, si se apagan esos motores, si se me apaga el carro, yo sé que yo lo puedo tirar al lado. Pero si se apaga el avión, ¿a dónde? ¿A dónde parqueamos el avión arriba? Imposible. Solamente para que usted vea que todo el mundo es frágil ante las situaciones. Y todo el mundo va a comenzar a pestañear y a recordar a sus hijos. Porque la gente es trágica, tú sabes, la gente puede trabajar en Hollywood y en las novelas. Cuando está bajando, no, mis hijos, y mi casita y todo lo demás, y comienza a recordar. Y cuando ve, la circunstancia se arregló, ay, pero ya había hecho una película de tu muerte, ya te había visto en el ataúd y todo. Lloramos por la muerte de un ser querido, pero también cuando todo va mal. Cuando tú te has esforzado y has hecho lo bueno y has hecho todo lo imposible para que te vaya bien, pero de repente todo va mal y tú puedes llorar. O sea que Jesús, si lloró, fue humano. Voy a repetirlo. Jesús, si lloró, fue humano. Juan 11, 3 al 4. Enviaron pues los hermanos para decir: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Usted cree que Jesús no le dolió el seguir predicando y no ir donde su amigo? Porque dice: al que amas. ¿Cuántos muchas veces han estado trabajando y no han podido ir a la fiesta de un ser querido? ¿A ti te duele? ¿Por qué? Eso afectó a Jesús. Ahí vemos la humanidad de Jesús. Si Jesús sabía, oiga esto, y quiero que usted me capte. Si Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué lloró? Si tú sabes que la situación se va a arreglar, ¿por qué llora? Mejor alégrate. Si yo hubiese sido Jesús y yo sé que Dios me dijo: oye, tú vas a levantar a Lázaro, yo no lloro. Porque ya yo sé la respuesta. Yo digo: ¿para qué tú estás llorando? Y hago como hizo Jesús en otra ocasión: salgan todos los llorones, que yo voy a resucitar a Lázaro. Pero quiere decir que Jesús era tan humano como tú y como yo, que aunque sabía la respuesta, lloró. Eso quiere decir que Jesús era humano. Jesús era humano. Es como que tú sepas la respuesta de algo, pero te aflijas de todas maneras. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Y cuántos lloran delante de las circunstancias? Tú sabes la respuesta. Tú sabes que Dios puede obrar a tu favor de cualquier manera. Tú sabes que la Biblia dice que Dios convierte toda maldición en bendición. Tú sabes que la Biblia dice que Él obra para tu bien, para todos aquellos que aman a Dios. Pero ¿por qué lloras? Porque tienes sentimientos. Eso corrobora que Jesús era humano. Jesús sabía que Lázaro, la muerte que estaba experimentando no era, la enfermedad, perdón, no era para muerte, era para la gloria de Dios. Pero lloró debido al profundo amor y compasión que sentía por su amigo. De la misma forma podemos ver la empatía de Jesús. Jesús fue empático. No dice la Biblia que cuando vio la multitud que tenía hambre, dijo: oye, denle de comer. O sea, ¿quién en momentos de gloria se acuerda de que la gente tiene comida o quiere comida? Jesús era humano. Mucha gente dice: no, que cuando tú sientes dolor y cuando tú eres afligido y cuando lloras, es que tú tienes falta de fe, hermano. Mucha gente me quería afligir a las personas en la pandemia, porque había hermanitos que venían con sus mascarillas. Entonces habían otros que no venían con mascarillas. Yo tengo fe. Pero tú no tienes fe porque tienes la mascarilla. No. Jesús no era así. Jesús sintió el dolor que sentían las familiares de Lázaro. Y con su reacción al llorar vemos la sincera debilidad de Jesús al frente de una circunstancia tan humana como es la muerte de un ser querido. Por eso dice la Biblia en Hebreos 5:7: y Cristo en los días de su carne, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea que Jesús oraba llorando.
¿Cuántos han orado llorando? Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Tú lloras porque te falta todo, pero tú estás reclamando una promesa. Pero dice la Biblia que Jesús clamaba con gran clamor y lágrimas. Esa palabra súplica viene del griego, que significa una rama de olivo envuelta en lana. Cuando los griegos tenían una gran desesperación, dice que agarraban una rama y la estremecían. O sea que Jesús oraba desesperadamente, como si estuviera estremeciendo una rama. Jesús no oraba, Señor, vengo delante de ti, gloria a Dios, aleluya. No, Jesús oraba, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, y derramaba sus lágrimas. Jesús era humano. Número 2, Jesús sintió hambre. Una de las cualidades más humanas de todo humano es sentir hambre. De hecho, hay personas aquí que están sintiendo hambre ahora mismo. Están viendo el reloj para ver cuándo yo termino, porque ya tienen preparado ese espagueti con boloñesa en su casa. O quieren calentar esa comida de ayer que le quedó muy buena. ¿Tienes hambre? Ahora, si Jesús sintió hambre, es que él era humano. Si yo siendo Dios, ¿por qué tengo que sentir hambre? Eso nos habla de la humanidad de Jesús. Mateo 4:2, después de haber ayunado por 40 días. ¿Usted nunca le han dicho que un mes son 30 días? O sea que Jesús ayunó más que un mes. Siempre decimos 40 días como si fuera algo rapidito. No, son un mes entero más una semana más. No fue fácil el ayuno de Jesús. Hay gente que ayuna un día y se está derritiendo. Yo he ayunado 3. Hay gente que ha ayunado 7. Los bendigo. Les declaro que la paz del Señor esté sobre ellos. Solamente he llegado a 3 días sin comer y la cabeza se me estaba reventando. Pero imagínense un mes sin comer, más una semana más. Aquí muchos ya hubieran rendido los guantes. El comer es una de las necesidades básicas de todo ser humano. ¿Por qué? Y aquí voy a ayudar a muchas personas que les gustan comer. Porque comer es bueno, porque te ayuda al crecimiento y al desarrollo de todo tu organismo. Usted ha visto que a los niños que no se alimentan bien no crecen bien, no se desarrollan bien. Es más, no tienen la misma energía que tienen algunos niños por aquí, o mi hijo prácticamente, que todos los días se para con tremenda energía. Y hay niños que como no comen bien, no pueden desarrollarse de una manera eficaz. Por eso el comer es, o sea, Jesús no se negó porque él estaba a dieta o él estaba haciendo ayuno, no. Aunque estaba haciendo un ayuno, pero específicamente él estaba buscando la dirección del Señor para él poder hacer su ministerio. No fue que Jesús dijo, oye, voy a meterme un día de ayuno. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Y en medio de la tentación se abstuvo de comer. Y al día siguiente, Marcos 11:12, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, Jesús tenía hambre. Tuvo necesidad de ingerir alimento para fortalecerse. Aunque Jesús podía sostener su cuerpo por el poder que residía en él, porque él era el Hijo de Dios, mantuvo su cuerpo con la comida para mantener el buen funcionamiento y desempeño de su ministerio. O sea, comía lo necesario para poder caminar las largas horas hacia donde iba a predicar. Le dije que yo fui a Israel y el guía nos decía, mire, vamos donde Jesús dijo esto. Y nos subíamos a un bus y le dábamos, subíamos, bajábamos, hacíamos toda la película. Y después de una hora llegábamos al lugar. Imagínense una hora en bus. Caminando son días. Por eso que cuando Jesús llegaba siempre se quedaba 3 o 4 días en el lugar, porque él no podía estar caminando todos los días. Juan 4:31-34, uno de los pasajes favoritos de todo el mundo. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Porque dice que ellos se habían ido a comprar comida porque él tenía hambre. Entonces vemos la gran frase donde Jesús le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, mire, ¿le habrán traído a alguien de comer? ¿O algo de comer? ¿Por qué? Porque
La esencia del pasaje es que ellos dejaron a Jesús solo para comprarle algo de comer. Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Oh, tremendo, aleluya. Pero después que Jesús comió. Después que se ganó a la samaritana y se salvó todo un pueblo, Jesús comió. Jesús fue humano. Lucas 24, 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, después que Jesús ya había resucitado, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Jesús podía leer los pensamientos de los discípulos. Y Jesús le dice, para que corroboren que Él es de cuerpo y de carne y hueso, dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Jesús era humano. Y para que ustedes sepan de que soy humano, miren lo que dice. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Jesús resucitado. No estamos hablando del Jesús antes de la cruz, estamos hablando de Jesús después de la cruz. Tranquilo, mi hermano, que usted va a comer en el cielo. Voy a repetirlo, tranquilícese que usted va a comer en el cielo. En el cielo nos espera una cena tan grande con Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Allá vamos a comer. No sé si vamos a sentir la necesidad de comer o vamos a comer porque hay que comer. Todavía no he llegado al cielo para decirle, pero yo sé que vamos a comer. Si Jesús comió con un cuerpo glorificado, tranquilo que tú vas a comer allá arriba arroz con pollo. Te lo aseguro. ¿Tenéis algo de comer? Entonces le dieron un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos. O sea, Jesús tenía hambre después de resucitar. Después de estar 3 días muerto en el infierno, quitándole las llaves al que tenía el imperio de la muerte, destruyendo a Satanás, resucitó en un cuerpo glorificado que traspasaba paredes y tenía hambre. Número 3, y uno de los puntos más importantes, Jesús sintió sueño. Mateo 8, 23 al 24. Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora, mucha gente tergiversa este versículo como que Jesús se durmió adrede para ver la fe de ellos. Como que si Jesús tuviera una mala intención para probarlo, lo voy a probar. Dice la Biblia que el mal no puede tentar a Dios, ni Dios tienta a nadie. Dice la Biblia que Dios, en Él no hay sombra ni mudanza de variación. O sea, Él no está aquí para tentarte. Voy a hacerlo pasar por esta prueba de cáncer para ver cómo me alaba. Y si no me alaba, se va a morir. No, Dios no es así. Si Jesús se durmió, es porque Él estaba cansado. Es porque Él era humano, como tú y como yo. Él no se durmió para probar la fe de ellos. Él se durmió porque tenía cansancio en su cuerpo. Eso habla de que Jesús era humano. Eso habla de que Jesús era un hombre como carne y hueso como tú y como yo. Juan 4:6 dice, y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo como a la hora sexta. O sea que Jesús se cansaba de caminar tanto. Jesús era humano. Marcos 6:31. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús se cansó. Jesús tuvo ganas de dormir. Imagínense un Dios que no duerme. Dios no necesita dormir porque ahí arriba no da sueño. Dios no es un espíritu que no se cansa. Por lo tanto, si Jesús sintió ganas de dormir, eso testifica de que Él era humano como tú y como yo. Él se puede compadecer de tu debilidad.
¿Usted cree que Dios te va a condenar porque tú decidiste orar y te dormiste al minuto de estar orando? Y que Dios dice, no habéis podido velar tan siquiera conmigo una hora, sape de aquí, carnal. No, Dios entiende tu debilidad. Dios sabe que todo el día trabajaste. Y Dios entiende que tú tenías el deseo de orar, pero te quedaste dormido. ¿Por qué? Porque estás cansado. Ahí sí le permito cantar la canción Cansado del Camino, pero de otra manera no. Se lo hizo, ¿por qué? Porque Él era igual que nosotros. A pesar de que era perfecto, su cuerpo aún necesitaba descansar. La tensión de la multitud lo mantuvo tan ocupado que decidió buscar un lugar para descansar, dormir y darle de comer al pueblo. Número 4, uno de los puntos que más me costó. Jesús tuvo sed. Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Mediante sus palabras reveló su sufrimiento físico. ¿Alguna vez usted ha tenido sed? No de Coca-Cola, de agua. Hay veces que usted se toma una Coca-Cola, es para rapidito, no, pero hay veces que usted dice, necesito un vaso de agua bien frío, porque tengo sed. Por eso yo no tomo Gatorade, yo tomo agua. Porque el predicar te da sed. Pero imagínese el Hijo de Dios que no necesitaba tener sed en el cielo, vino a la tierra a tener sed como tú y yo. Yo no sé si ustedes están captando la humanidad de Jesús. De que Él puede compadecerse de nosotros porque Él conoce tus necesidades y tus debilidades. Ese grito de angustia, porque no fue, denme sed en la cruz, no, tengo sed. Tanto que los romanos dicen que hicieron un menjumbre, una mezcla de vino y mirra. Y en otra ocasión le dieron vinagre. Imagínense, ¿quién con sed puede tomar vinagre? Nadie. Todo el mundo quiere agua, no vinagre. Ese grito fue un grito que pudo expresar su humanidad completamente, clamando desde la cruz, sufriendo como hombre, como nosotros. Cuando tú le dices a Dios, Señor, estoy sufriendo, Él entiende tu sufrimiento, porque Él también sufrió en la cruz. Él también tuvo hambre, Él también tuvo sed, Él también se cansó. Ese grito de dolor expresó la necesidad humana más básica de todo ser humano, la necesidad de apagar nuestra sed. Cuando alguien está borracho por tantos días, aparte de comer mucho, tiene sed, porque el licor te seca la garganta. El licor es alcohol. La droga te seca todo. Y por eso cuando tú le das agua, se la tragan y se quieren comer hasta la misma manguera. ¿Por qué? Porque están sedientos, hay sed. Ahora imagínese el Hijo de Dios, el que nunca tuvo sed en el cielo, el que no le faltaba nada ni nada en el cielo, vino a la tierra a tener sed como tú y yo. Eso me da alegría. ¿Por qué? Porque Él se compadece de mi debilidad. Mateo 27, 33 al 34. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Imagínense, después de haberlo latigado, escupido, injuriado. Dice el original que le arrancaban las barbas, le tapaban los ojos y le pegaban y decía, profetízanos quién es el que te pega. Y Jesús tuvo sed y le dieron a beber vinagre con hiel. Y al Jesús probarlo, dice que no quiso. Todos estos pasajes nos hablan de la humanidad de Cristo. ¿Cómo es? Y aquí donde se quiebra mi corazón. ¿Cómo es que Jesús le prometió a una mujer, si tú crees en mí, de tu interior
correrán ríos de agua viva, que nunca más vas a tener sed. Ese que le prometió eso a la samaritana, ahora está teniendo sed. No podía beber de su propia agua porque estaba separado del Padre. Estaba pasando por la humanidad. Estaba pasando por momentos difíciles en su cuerpo. Él nunca había experimentado dolor porque el Padre nunca le había pegado. No merecía dolor, no merecía pegarle. Él no sabía el sufrimiento que estaba sintiendo, pero lo padeció en cuerpo y carne. Y recuerde esto, Jesús comenzó su ministerio con hambre y lo terminó con sed. Dice que fue guiado por el desierto y tuvo hambre después de 40 días, pero al ser colgado en la cruz dice que tuvo sed. O sea, Jesús conoce todas nuestras debilidades. Dígame una tentación que Jesús no la haya pasado. Dígame algo que Jesús no entienda y no comprenda, lo que no haya experimentado en su cuerpo. Mi hermano, ¿usted cree que Jesús era feo? Siendo el Hijo de Dios y nunca pecar. Yo me imagino que Jesús era hermoso, con esa gloria que tenía. Si el rostro de Moisés brillaba por estar 40 días en la presencia de Dios, imagínese el Hijo de Dios. ¿Y usted cree que el diablo no le mandaba filisteas a Jesús para hacerlo caer? Porque algo que tienen que aprender líderes y personas que Dios le va a dar unción para predicar. La unción es muy buena, pero la unción también atrae muchas tentaciones. Y Jesús, teniendo toda la plenitud de la deidad, Jesús tuvo que experimentar eso. Jesús tuvo que experimentar. Si Él no experimentó eso, Él no fue humano. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste o obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Jesús no era Adán y Jesús tuvo que pagar el pecado de Adán. Tuvo que sentir hambre por culpa de comer de un árbol que Dios le dijo que no hiciera. Jesús tuvo que ser tentado por el diablo. Un mes sin comida. Pero imagínense, no tan solo un mes sin comer, sino un mes siendo tentado por el diablo. No sé si usted oyó la prédica de la mañana de nuestro Padre Espiritual, que tuvo 2 horas batallando con el diablo. Bueno, Jesús tuvo 40 días con el diablo al frente. Así que lo que tú estás experimentando no le llega a los talones a lo que Jesús experimentó por ti y por mí. Jesús fue tentado por el diablo para vencerlo y que tú tuvieras al diablo hoy en la suela de tus pies. Pero tenemos que ver la humanidad de Jesús, lo que Él tuvo que pagar, el precio que Él tuvo que pagar en su carne. Después de salir del desierto, su cuerpo sin duda mostraba, imagínense, yo he visto personas que han ayunado por 7 días, se le va completamente la barriga. Se le ven los huesitos, se le van los cachetes. Les convendría bien a algunos de ustedes. Pero imagínense Jesús por 40 días. La debilidad que él sentía y que el diablo venga y le diga: te voy a dar todos los reinos de la tierra. Mi hermano, cualquiera cae. Después de tú no comer por 40 días y estar debilitado y que te lleven al pináculo del templo y que te digan: tírate porque sus ángeles Dios mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Adórame. Y que Jesús, por eso Jesús es un varón. Jesús, como dice la gente panameña, se paró bonito y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso a ese Jesús? Ese Jesús
tuvo que disminuir la influencia de su deidad, pero a la misma vez afirmar y reafirmar la influencia de su humanidad. Número 5, Jesús fue abandonado. Y por prácticamente cuando estaba escribiendo esto casi lloro. ¿Por qué? Porque dice Mateo 27, 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dice el original. O sea, Jesús tuvo que ser abandonado por el Padre para que tú y yo nunca nos sintiéramos abandonados. Jesús tuvo que experimentar que el Padre mirara para otro lado. Por eso Jesús gritó. Fíjense que Jesús nunca había llamado a Dios Dios hasta que llegó a la cruz. Siempre que Jesús hablaba de Dios, hablaba de Él, del Padre, mi Padre. Todo lo que ustedes han visto lo ha hecho el Padre. Yo voy al Padre y el Padre viene a mí. Haremos morada contigo. Siempre Jesús se refería a Dios como el Padre. Pero en esta ocasión, ya Él no sintió al Padre como Padre, ahora lo sintió como Dios. Y dijo: Dios mío, me has abandonado, te has desprendido de mí. Esa palabra es la que recalca el Salmo 22, verso 1. Fue un salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, la salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús utilizó un salmo que había aprendido de niño para clamar a Dios, porque sentía que el Padre lo estaba desamparando en la cruz. Y tenía que desampararlo porque el Padre no puede estar donde hay tinieblas, donde hay pecado. Todo el pecado de la humanidad estaba sobre Jesús. Y Jesús necesitaba, requería ser abandonado por el Padre para que tú y yo nunca experimentemos una sensación de abandono. Por eso, mi hermano, tú no estás solo. Voy a volver a repetirlo: tú no estás solo. Dice el Salmo que aunque tu padre y tu madre te dejara, Jehová con todo te recogerá. Él sufrió el abandono en la cruz para que tú nunca sufras el abandono. La Biblia dice: hijitos, no dejaré huérfanos, o enviaré al Espíritu Santo para que consuele sus vidas. Por eso nunca diga: yo estoy solo en este mundo. No, tú estás con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Aunque todo el mundo te haya abandonado, aunque no tengas a nadie en tu casa, tú estás bien acompañado. Mejor di: yo estoy bien acompañado. Yo no camino solo, yo no duermo solo, yo no estoy en este mundo solo. ¿Por qué? Porque aunque mi madre y mi padre me hayan abandonado, Jehová con todo me recogerá, porque Él es mi Padre. Espíritu Santo, gracias. Me dice el Espíritu Santo: yo dejé de ser padre para Él y me convertí en su Dios para que ustedes puedan tener a un padre como yo. Jesús tuvo que ser abandonado. Jesús tuvo que ser desamparado para que nosotros tuviéramos la residencia del Padre en nosotros. Antes que Jesús muriera, Jesús no podía habitar dentro de cada persona. Después que Jesús murió, Él podía meterse dentro de nosotros. Por eso yo no camino solo. Yo estoy con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que observar bien las palabras de Jesús. Dice que Jesús gritó con gran voz, alzó su voz, porque Él sintió el abandono desde adentro. ¿Alguna vez usted ha pecado y ha sentido como que Dios se ha apartado de usted? ¿Cómo usted se siente cuando usted desobedece a Dios? Yo me siento la peor cucaracha de este mundo. Yo me siento desamparado. No, me siento como desahuciado. Puedo tener todo en la casa, pero si no tengo a Dios. Por eso, mi hermano, aunque tú no tengas muchas cosas en esta tierra, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Él experimentó ese abandono. Él sufrió la separación de su Padre Celestial. El Padre no tenía por qué desampararlo. El Padre no tenía por qué abandonarlo. Pero Él lo abandonó. Él lo desamparó. Para que tú nunca vivas una vida de desamparo y abandono de tu Dios. Como dice el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Número 6.
Si Jesús no padeció este número 6, Él no fue humano. Jesús fue traicionado. ¿Cuántos han sido traicionados alguna vez? Ese es uno de los sentimientos más duros y difícil de superar, la traición. Ahora quiero que usted aprenda algo en este día que yo también aprendí esta mañana. Mateo 26, 14 a 16. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo los entrego. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. Ahora, si algo realmente es de humano, es tener un sentimiento cuando alguien te traiciona, otra persona te traiciona. Jesús, Dios en persona, experimentó la traición no de una persona lejana, sino de una persona cerca. Ahora, la traición se tiene que bregar en el corazón y con los sentimientos, porque tú te sientes traicionado. Pero tenemos que aprender que Judas no fue así desde el inicio. Y le voy a enseñar por qué. La gente cree que Judas fue malo desde el inicio, desde que Jesús lo escogió era malo. No. Judas era bueno al principio. Usted sabe la confianza que tenían los apóstoles para entregarle a Judas el botín de las ofrendas. Tú no le das tu clave de banca en línea a todo el mundo. ¿O sí? Yo no le doy la entrada al celular a cualquier persona. El único que conoce mi entrada es mi esposa y mi hijo, que ella se sabe la clave. Pero no cualquiera puede entrar, porque yo no le doy mi clave a todo el mundo. Y mucho menos le doy a guardar mi dinero a un traicionero. ¿Por qué? Porque yo sé que me lo va a robar. Así que al principio Judas no era traicionero. Él se tuvo que haber ganado la confianza, no solamente de Jesús, que era el líder, sino de los otros apóstoles y más de Pedro, porque Pedro caminaba con su pistola encima. Como yo sé eso, porque Pedro era de un grupo que ellos querían vindicar y querían ganarse el trono nuevamente por la muerte. Por eso que Pedro, cuando estaba en el huerto de Exemaní y el maestro lo iban a agarrar, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro? A llorar y hablar en lengua y decir: el diablo, suelta a mi maestro. No, Pedro sacó su gong y le cortó la oreja a Malcolm. Porque Pedro pensaba que Jesús iba a pelear a mano. Pedro pensaba que todos los discípulos, Santiago, Marco, todos ellos iban a sacar su pistola, iban a sacar su espada y se iba a formar una matanza para defender al maestro. Pero Jesús le enseñó a Pedro que era diferente. Porque nuestra pelea no es contra sangre ni carne, como dice la palabra, y Pablo lo reafirma. Así que Judas tuvo que ser fiel al inicio para que Jesús le confiara el botín de las ofrendas. Y más confianza tenía Jesús, que dice que Judas les traía de las ofrendas y Jesús no se daba cuenta. Así que Judas no fue malo del inicio. Judas tuvo que ganarse la confianza. Por eso fue una prueba para Jesús el traicionado. Porque si tú eres traicionado por alguien que es un ladrón, a ti no te duele. Pero si tú eres traicionado por alguien que tú amas mucho, por eso no fue Pedro que traicionó a Jesús, sino fue Judas. Porque si usted lee los textos originales, Judas era muy cercano a Jesús. Le doy un ejemplo. Judas se sentó al lado en la mesa en la última cena. En la tradición judía, quien se sienta al lado es un privilegio, una honra y es un lugar de autoridad que solamente se le da a las personas cercanas. Así que Judas no era cualquiera. Después que se mató, podemos decir cualquier cosa de él, pero Judas tenía la confianza y el amor de su maestro. Por eso a Jesús le dolió la traición. Y Jesús le dijo: Judas, amigo, ¿con un beso me entregas? Muchos creen que lo difícil para Jesús fue la cruz. Y claro que fue difícil soportar el oprobio. Otros creen que la muerte. Dice que los lazos de la muerte tuvieron que soltarlo. Él sufrió la muerte y fue al infierno por nosotros. Pero una de las cosas que pudo evitar que Jesús fuera a la cruz se llama la traición.
Si Jesús no hubiese perdonado a Judas, nunca hubiera ido a la cruz. Jesús fue traicionado. Muchos dicen que Judas lo hizo por avaricia, odio y amor. Pero Jesús tuvo que bregar con su humanidad. Alguien que es traicionado es porque verdaderamente es un humano y siente un dolor por dentro. Y por último, número 7, y termino. Jesús fue tentado. Hebreos 4, 14 a 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Corintios 10, 13, dice la Biblia, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. O sea, nunca tú vas a tener una tentación que traslade los límites de la humanidad. Tú siempre vas a ser tentado en tu humanidad. Y Jesús fue tentado en su humanidad. El mismo Pablo lo dice. No ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis soportar o resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta palabra en griego habla de la esencia de lo que Jesús tuvo que pasar cuando fue tentado. Jesús literalmente fue tentado para que Él pueda compadecerse de nuestra tentación. O sea, tú le puedes decir, Señor, estoy siendo tentado en esto. Y Jesús dice, yo te comprendo, hijo. Mi hermano, usted sabe que cuando alguien se muere, tú le dices, te acompaño en tu dolor, pero nadie puede acompañar porque nadie puede doler como la persona está doliendo. Quizás tu dolor es muy pequeño. Yo conocí a alguien cuando su papá se murió, se echó a reír. No porque se estaba burlando, sino porque le dio. Tú sabes que hay gente que reacciona diferente. Hay gente que son reaccionarias rápidas. Sacan una pistola y te la quitan una vez. Pero hay gente que se queda así y lo matan. Queda así. Y esa persona se echó a reír y después comenzó a llorar. Reaccionan diferente. Jesús te puede decir, yo te puedo acompañar en tu dolor. Mi hermano, el ser abandonado por el Padre en la cruz es como que un familiar tuyo se haya muerto y cercano. Así que tú puedes ir, no delante del pastor, delante de Jesús. Tú puedes arrodillarte delante de tu maestro. Tú puedes arrodillarte delante de tu Redentor, de tu Salvador y decirle, Señor, aquí está este corazón de piedra. Me duele esto que estoy pasando. Lloro esto, Padre. Estoy siendo tentado aquí y Él entiende tu debilidad. Él entiende lo que tú estás padeciendo. ¿Por qué? Porque Él lo pasó. Él fue tentado. Él fue de alguna forma seducido desde afuera, no desde adentro. Dice la Biblia que cada uno es tentado según su concupiscencia. O sea, tú eres tentado de acuerdo a lo que te gusta. Por eso tu tentación no es lo mismo que la mía. A ti te puede gustar el marisco, a mí no me gusta. Estás viendo que son diferentes. Y lo que a mí me gusta quizás a ti no te gusta. Pero Jesús fue tentado desde afuera. Porque Él no tenía pecado adentro que para Él seducirse según su concupiscencia. La diferencia es que Jesús agregó a su deidad humanidad, como dijimos al inicio. Y Jesús vivió como hombre en esta tierra. Es por eso que Jesús entiende tu debilidad. Es por eso que Jesús comprende tu falencia. Es por eso que Jesús comprende cuando tú pecas y la riegas y te caes. Jesús te entiende, mi hermano. Hay un mensaje que a mí me gustaba predicar mucho a los jóvenes. Jesús tiene fe en ti. Jesús tiene fe en ti. Porque a una ex endemoniada la mandó a predicar. A un ex endemoniado le dijo, anda ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Jesús tiene fe en la gente. Pero Jesús ahora entiende tu debilidad. Por eso que no te autoflageles si de repente en alguna ocasión caes en pecado. Porque no somos perfectos, mi hermano. Voy a repetirlo, no somos perfectos. Todos vamos a pecar, sea de hecho, palabra o pensamiento, pero vamos a pecar.
porque estamos revestidos de humanidad. Pero Jesús entiende eso. Y lo que voy a decir quizás es un poco grave o alto. El único de la deidad que entiende nuestra debilidad se llama Jesús. Porque el Padre no entiende nuestra debilidad, porque Él no es carne, Él es espíritu. Y Él no es tentado por nada. El Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestra debilidad, pero el único que entiende lo que padecemos tú y yo se llama Jesús. Es por eso que el diablo quiere sacar a Jesús de la iglesia. Y cuando saca a Jesús de la iglesia, no tenemos a nadie que se pueda compadecer de nosotros. Mi hermano, ¿quién te va a ayudar a salir de ese pecado? Jesús. ¿Quién te puede decir, yo entiendo lo que está pasando? Jesús. Pero si sacamos a Jesús, no hay auxilio, no hay ayuda. Jesús tiene que volver a privar en la iglesia. Jesús tiene que volver a reinar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar lo que está perdido. Él quiere levantar lo que está caído. Él quiere restaurar a quien está pecado. Jesús entiende nuestra debilidad. Ay, pastor, pero Jesús no entiende lo homosexual. Claro que Jesús lo entiende. Porque la raíz del homosexualismo no es otra cosa que una falsa identidad que el diablo siembra en la vida de las personas. Jesús entiende la drogadicción, Jesús entiende todo eso. Jesús entiende la avaricia, la codicia, la hipocresía, todo eso Jesús lo entiende. Porque Él fue traicionado, Él fue tentado para vivir esa experiencia, pero Él se mantuvo en la gracia del Padre. Algunos de nosotros tenemos que aprender de esta humanidad de Jesús. Por eso, mi hermano, yo adoro a Jesús. Yo exalto a mi Rey. Yo exalto a mi Señor y le doy gracias al Padre que envió no a un Dios, sino a una persona que de carne y hueso. Por eso que yo le oro a Jesús y clamo. ¿Por qué? Porque quiero también muchas áreas en las cuales todavía tengo que cambiar. No he llegado a la perfección, pero Jesús entiende mi debilidad. Por eso Jesús sabe muy bien cómo te sientes ahora, porque Él lo vivió primero. Estos puntos yo los compartí en Facebook, solamente cada punto, pero ahora los desglosé para ustedes. Por eso, mi hermano, si estás pasando por algún tipo de pecado, busca a Jesús. Si estás en algún tipo de debilidad, encuéntrate con Jesús. Comienza a amar a Jesús, a adorar a Jesús, que Él entiende lo que tú estás padeciendo. Aunque Él nunca pecó, como tú y yo hemos pecado, pero Él entiende la lucha que tenemos por dentro. Cuando Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Y cuando no quiero hacer lo malo, siempre soy tentado por la ley que hay en mi carne. Por eso dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal o este cuerpo de pecado? Jesús entiende lo que estamos padeciendo. Y si hay aquí alguien que está en pecado, Jesús entiende lo que tú estás padeciendo. Hay mucha gente muy buena, pero que están atados al pecado. Jesús entiende eso. En pocas palabras, y termino, hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para el que está caído. Hay esperanza para el que todavía dice, yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo dejar de las mujeres, yo no puedo dejar. Hay esperanza para ti porque Jesús lo entiende. Jesús se hizo humano para que tú pudieras llegar al Padre, para que tuviéramos paz para con Dios, para que pudiéramos acceso al trono de la gracia. El diablo no puede tener compasión. El diablo nunca, Jesús va a tener compasión del diablo, pero tú y yo la tenemos. Tú y yo podemos llegar en pecado, desnudos, desnutridos, todos golpeados por el diablo. Y el Padre nos recibe con gozo, nos limpia, nos levanta, nos da comida, nos viste, nos da una ropa nueva. ¿Por qué? Porque el Padre se compadece de nosotros. Porque Jesús le dice, Padre, yo entiendo, por eso dice la Biblia, que Él está rogando, intercediendo por nosotros todos los días. Es por eso que Jesús incrementa su oración por nosotros, porque Él sabe lo que tú y yo estamos pasando, mi hermano. No es fácil. A veces uno no tiene ganas de pecar y peca. A veces uno dice, Señor, no he pecado hoy. De repente viene un pensamiento, ya pequé. El solamente creer que lo puedes hacer sin Jesús es pecado. El decir, Padre, mira cómo hoy me levanté y oré 4 horas, ya es pecado porque te estás vanagloriando. Pero decirle, Señor, tú conoces mi debilidad. Tú conoces mi falencia. Tú conoces este cuerpo de carne. Que yo quiero orar, pero me quedo dormido. Que tenía ganas de ir a la iglesia, pero pasó tantas cosas que me impidió ir a la iglesia. Que quiero leer la Biblia,
Pero no entiendo, Padre. Jesús conoce eso. Jesús entiende. Yo no estoy dándoles excusas para que seamos vagos y no seamos espirituales. Le estoy dando esperanza para que usted pueda crecer en Jesús. Porque mucha gente dice, yo quiero ser como el pastor. No, tú tienes que ser como Jesús. Dice, imíteme a mí como yo a Cristo. La imagen, el molde se llama Jesús. Y si Jesús tiene compasión de nosotros, tenemos esperanza. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos, levantar sus manos y decirle gracias porque tú te compadeces de nuestra debilidad?